Esta predicación la titulé Huye del lazo del cazador. Y vamos a comenzar en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 25. Vamos a comenzar. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez, de la maldad y la locura de la necedad. Cuando el rey Salomón estaba enfocándose en investigar cuál era la razón y el mover del ser humano, él encontró que había insensatez, había maldad y locura de necedad. Y una persona insensata es una persona que no piensa antes de actuar. Esta falta de sabiduría. Y por lo tanto todas las cosas que hace están más orilladas hacia la maldad. ¿Sí? Decía, ¿saben qué? Yo he buscado y lo que he encontrado nada más veo este tipo de personas. Yo no veo personas sabias, personas inteligentes, que sean agradables delante de Dios y de los hijos de los hombres. O sea, él tenía un plan, o sea, él a través de la sabiduría que Dios le había regalado, porque se la regaló, no se la vendió. O sea, él se tomó y se enfocó en estar buscando donde había personas que fueran temerosas de Dios. Y si leemos más adelante, dice que buscó entre 1000 hombres y encontró uno. Y de las mujeres todavía no las encontraba. A través de la sabiduría que Dios nos da, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. O sea, el hombre es necio. O sea, no entiende, le habla a uno las cosas y no las entiende. ¿Por qué? Pues tenemos que ser, ahora sí que genuinos y verdaderos. La necesidad viene de no conocer la verdad. O muchos conociendo la verdad son necios y no la practican. Hacen lo que a ellos les place. Hacen lo malo, no lo de Dios. Y dice en el 25, y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer, que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Entonces esta mujer no tenía corazón. En vez de corazón tenía unas redes. ¿Y unas redes para qué sirve? Para atraparte. Y en vez de brazos tenía cadenas para aprisionarte. Pero lo glorioso y maravilloso de su palabra es que el que camina en la voluntad de Dios y quien agrada de Dios puede caminar y puede huir del lazo del cazador, de esa trampa, del adulterio, del engaño, de la mentira, de la drogadicción, del alcoholismo. Todas esas son cosas de Satanás. Y tenemos que saber nosotros de quién somos esclavos. Porque si tú eres esclavo de los que andan drogándose son esclavos de él. Los que se están alcoholizando, los que están mintiendo. Todo ese tipo de personas son esclavos y están atrapados en el lazo del cazador. O todos aquellos que tienen una familia
que están adulterando con la mujer de su prójimo. ¿Qué está haciendo esa persona? El día de mañana va a destruir, si es casado, va a destruir a su familia y va a destruir la de la mujer. Esa no es un instrumento de Dios. Ese es un instrumento en las manos de Satanás. Entonces esta mujer, la que no tiene corazón, no tiene temor. La persona que tiene compasión, le nace de su corazón. Esa compasión de ver sufrir a tu prójimo, de ver sufrir a tu vecino, a tu hermano. Te compadeces, te duele. Pero donde no hay corazón, hay puro rencor, hay pura maldad, puro odio, resentimientos. Y todo lo que les pasó o todo lo que le hicieron, eso quieren hacer con la persona que está viviendo en su vida. Nosotros no somos esclavos de ningún hombre ni de ninguna mujer. Dios nos hizo libres y somos libres para exaltarlo, para glorificarlo. Por eso cuando a Dios le agrada a uno, o sea, Dios quita lo que tenga que quitar. Lo que sea estorbo lo desecha de nuestro caminar. No que lo destruya, no. Lo desecha, lo quita de nuestro vivir. Porque así es nuestro Señor. Él quiere cumplir el plan y el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero el pecador va a caer en sus redes. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, por la inmundicia en la cual él camina. Y nosotros como iglesia ya no debemos de caminar en la inmundicia. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos de Jesús porque somos comprados a precio de sangre. Y Él es el dueño total y absoluto de cada uno de nosotros. No nomás es dueño de tu mano, es dueño de los pies a la cabeza. Aunado con que Él nos dio aliento de vida. Doblemente tenemos ese compromiso con nuestro Señor, con el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret de su nombre. Él nos dio vida y vino a darnos vida. Y vida en abundancia. O sea, Él nos ha dado todas las cosas. Cuando nacimos nos dio vida. Después vino Jesús y nos libertó. Nos compró a precio de su sangre. Y vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, ¿qué más le pedimos a la vida? Si con Él tenemos todo. El problema es que los deseos y los deleites del mundo siempre te van a llevar a que te enlaces, a que vayas y caigas a la trampa del cazador. Y eso es en la maldad, no es en lo bueno. Una red no solo sirve para atrapar a uno, no, una red sirve para atrapar multitudes. Multitudes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar muy alerta, siempre estar pidiendo la dirección a Dios, como nos enseña en su palabra, estar orando, estar velando. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para siempre ir caminando a ese plan y ese propósito que nuestro Señor tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de sus hijos. Porque nosotros somos sus hijos, somos su herencia, ¿sí? Así como Él nos ha dado una herencia, dice que los hijos son herencia de Jesús. ¿Sí? Entonces, tanto lo del Padre nuestro como lo nuestro es de Él. Los hijos son herencia de Jehová, dice su palabra. Y yo soy su hijo, y Él nos ha dado una herencia también, y esa herencia está establecida aquí en su palabra, para enseñarnos el plan y el propósito, no solo de una vida eterna, de sus promesas, de sus bendiciones,
de su libertad, de su sanidad. O sea, aquí viene todo. Y si tú lo crees, al que le cree todo es posible, dice su palabra. Si tú no crees, es porque tú tienes pecado y es porque tú eres una persona incrédula. Nosotros debemos creer lo que Dios estableció en su palabra, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. En Él tenemos que depositar nuestro todo. Y cuando tú te sometes a su voluntad, Él te da el poder y la autoridad para que tú seas más que vencedor, no para que seas vencido por el pecado, por la maldad. No, para que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria y mostrando que realmente eres un testimonio, que ya no eres tú, que es Jesús en ti. Porque cuando Jesús, ya no vives tú, cuando Jesús vive en ti, tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuando tú sigues siendo esa vieja criatura, tú vas a seguir tropezando, vas a seguir sufriendo, vas a seguir fracasando, porque todo lo quieres hacer conforme a tu voluntad. Y cuando la gente quiere hacerlo conforme a su voluntad, siempre le va a pasar esas cosas o cosas peores. Pero cuando estamos sometidos y caminando en su voluntad, siempre vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre va a venir un crecimiento en la vida espiritual de cada uno de sus hijos. Y Dios nos va a ir revelando ese plan y ese propósito divino y celestial que tiene para nosotros. Y todo es a través de una relación, todo es a través de una comunicación. Porque lo que estaba oculto, Jesucristo se lo reveló a Pablo. Y Pablo todo lo estableció a través del Espíritu Santo aquí en la palabra. Ya no hay cosa que esté oculta, ya todo está aquí claro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. Aquí está la luz y es Jesús. Es su palabra, es Él mismo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Los que le agradan al Señor, siempre el Señor te va a dar gracia, siempre te va a dar el favor para que venzas al mal. Aunque hayas tomado decisiones equivocadas, puedes direccionar tu vida con Jesucristo nuestro Señor. Si tu corazón le agrada al Padre, Él lo va a hacer. Pero si le desagrada, te va a dejar donde tú llegaste. Y si tú llegaste y te enredaste y te atraparon en la red, ahí te vas a quedar. Si tú no le pides al Dios de la gloria perdón y que te saque del lugar donde tú te encuentras. Porque uno fue el que eligió y uno fue el que decidió. Nuestro Señor no nos mandó a tal lugar o con tal persona, no. Nosotros tomamos la decisión y como tal, nosotros tenemos que afrontarla. Tenemos que pedirle dirección, tenemos que pedirle perdón y levantarnos y seguir adelante. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Dice en el versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ser humildes. Ser mansos y humildes de corazón, porque nosotros tenemos que reconocer cuando estamos haciendo las cosas equivocadamente. Nosotros somos los culpables de las decisiones equivocadas y de las decisiones buenas que estemos tomando aquí en este mundo. Y tanto de uno como de otro, nosotros vamos a ser los causantes de pagar cada una de las cosas. Yo tengo que humillarme, si yo cometí algo o hice algo, tengo que humillarme, tengo que pedirle perdón. ¿Para qué? Para encontrar
para encontrar y llegar a esa eterna salvación. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. No que los cometas y los vuelvas a cometer no, que los confieses y te apartes de ellos y busques a Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Para que los exalte a su debido tiempo. Si tú te humillas, Él a su debido tiempo, a través de practicar y obedecer su palabra, Él te va a poner en otra dimensión. Él te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para tu vida. Y eso va a ser a través de caminar en su voluntad. Porque si tú caminas haciendo la tuya, ni te vas a humillar, ni le vas a pedir perdón, y mucho menos vas a ser exaltado. Tenemos que entender que solamente en las manos del hacedor de milagros podemos encontrar y llegar a ese plan y ese propósito que Él tiene preparado para esa vida eterna y para que nosotros hagamos lo que Él nos enseña en su palabra aquí en este mundo. Y todo lo que necesitamos van a llegar por añadidura. Todas las cosas van a llegar por añadidura. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Por qué tienes que tener tu ansiedad? Los que tienen ansiedad, los que tienen temor, son los que no tienen una relación, son los que no tienen una comunicación y que ven algo que acudió en la calle y ya se llenan de temor, se llenan de pavor, se llenan de miedo. Pero los que confiamos en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Cuando confiamos, nosotros depositamos nuestro todo en sus manos, ¿sí? De los pies a la cabeza, porque Él sabe hacer lo mejor que cada uno y de todas las multitudes y las naciones de la tierra juntos. Él sabe hacer lo mejor que nosotros. Y cuando tú depositas todo, Él lo va a hacer. Porque si Él te está diciendo que deposites en Él es porque Él te va a responder. ¿Cuándo? Cuando tú estés obedeciendo su palabra, cuando estás practicando su verdad. Y Él cuida de nosotros. Mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Por qué tienes que tener ansiedad? La ansiedad viene porque no sabes quién eres, ni de quién eres. Pero los que sabemos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay ansiedad, no hay temor, no hay miedo, no hay escasez. No, Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es nuestro doctor. ¿Qué quieres? Lo que tú necesites, Él lo tiene en sus manos. Cuida de nosotros, los que están haciendo su voluntad, no los que quieran hacer lo que quieran, porque los que están haciendo su voluntad, a eso los deja, porque ni son humildes, ni son mansos, no, son altivos. Y dice su palabra que Dios ve de lejos al altivo, pero al humilde lo tiene con Él. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Porque cuando llega nuestro Señor, cambia nuestro corazón. Y este corazón de piedra lleno de resentimiento, de rencor y de odio, se vuelve un corazón de carne, un corazón compasivo. Se vuelve uno manso y humilde para hacer su voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar a caminar en su plan, en sus estatutos y en sus decretos, porque eso lo tiene para cada uno de nosotros. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, practiquen el dominio propio. Tú tienes que practicar y dominar este cuerpo. No de lo malo, de lo bueno.
Porque Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Saben qué? Domínenlo. Pero ¿saben qué? Tienen que practicarlo. Porque si no lo practicas, ¿cómo vas a dominar? Y si tú no lo dominas, ¿sabes qué? El día de mañana vas a caer en la trampa y en el lazo del cazador. Y cuando menos acuerdes, Satanás te va a robar, te va a destruir paulatinamente o te va a matar de una vez por todas. Eso es lo que nos está enseñando en su palabra. Pero eso te lo deja a ti. Tú eres el que toma la decisión. ¿Sí? Él nada más nos enseña. Y tú decides si practicar el dominio para gobernar este cuerpo o tú sabes lo que te espera. Satanás anda como león rugiente. Y no solamente te va a devorar, va a destruir tu familia, tu descendencia, tu parentela. Porque no solamente se va a quedar con la cabeza, no, él va a arrasar con toda la casa. Entonces tenemos que tener cuidado de no andar jugando a la iglesita y estarle coqueteando al pecado, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que le aconteció a Sansón? Sansón fue un hombre que nació lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Tenía un plan y un propósito que cumplir con él. ¿Y qué fue lo que hizo? Estarle coqueteando al pecado. Con Dalila. ¿Qué tenía que revelarle a una incircuncisa, a una pagana, lo que Dios le dio? ¿Y cómo terminó? Por su gran amor y su gran misericordia, Dios le escuchó una vez más. Cuando se humilló y le dijo: Señor, deja vengarme de mis enemigos, de esos que sacaron mis ojos. Y le dijo a la persona que: arrímame a las columnas. Y Dios le volvió a dar esa fuerza para que se vengara de cada uno de sus enemigos. Y nosotros no tenemos que estarle jugando al pecado, porque puede ser que sea la última vez que estemos en esta tierra. ¿Sí? Mejor es vivir en santidad, porque en santidad vamos a llegar a ese destino final y vamos a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que permitir, no hay que abrir puertas de ninguna índole, ¿sí? Porque cuando las abres para cerrarlas va a ser el problema. Tienes que sacar lo que entró a tu casa espiritual, que es tu cuerpo, a tu casa lo que es lo material y a tus hijos. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que guerrear y pelear la buena batalla. No con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Y si tú no eres una guerrera, el día de mañana vas a estar toda desesperada, toda atemorizada. Porque para vencer y reprender y sacar toda obra de maldad va a ser a través de la palabra. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y es con la que vamos a vencer y vamos a derrotar al que ya fue derrotado. En la cruz del Calvario tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Él nunca ha perdido una batalla. Cuando parecía que todo se había perdido, llegó el Espíritu Santo y lo levantó de entre los muertos. Cuando Satanás, los principados y las potestades estaban ya creyéndose que ya habían vencido, el Espíritu Santo levantó de entre los muertos a Jesús para avergonzarlos y exhibirlos públicamente en la cruz del Calvario. Y de igual manera nosotros como cristianos debemos de avergonzar a Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Porque en el Evangelio del Reino hay poder. No hay una religión, ni tradición, ni costumbre, no hay poder. Y cuando empiezas a decretar la palabra, lo que estás decretando tiene que acontecer, tanto en la tierra como en el cielo. Eso es lo que debemos de entender nosotros como iglesia, como su pueblo.
Tenemos que humillarnos ante nuestro Señor. Si no nos humillamos, nosotros nos estamos haciendo igual que Él, que todo lo podemos hacer, que no lo necesitamos. Y sin darnos cuenta que por su gracia y su amor y su misericordia, Él nos permitió un día más de vida, de poder abrir los ojos y ver un nuevo amanecer. Él es el dueño total y absoluto de lo visible y de lo invisible. Por eso todo lo que respira tiene que alabar su nombre. Todo le dan la gloria, todo le dan la honra, menos el ser humano. A quien Él hizo conforme a su imagen y semejanza, es el único que no le da la gloria a nuestro Señor. Algunos, multitudes, pero dentro de todos los pueblos y naciones de la tierra, muchos caminan como animales. Creen que ellos son los dueños de las cosas, creen que ellos son los dueños de la vida y de las posesiones que han adquirido. Y debemos de entender que nosotros nada más somos administradores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. Las casas que tenemos, los hogares, los materiales que son ya somos simple y sencillamente administradores, porque el día que nos vayamos, así como llegamos, así nos vamos. Nada nos llevamos, porque si fuéramos dueños de las cosas que nosotros poseemos aquí, el día que nos moramos también nos los llevaríamos. Y es un engaño en el cual el ser humano ha caído. Claro que Dios nos los ha depositado en nuestras manos para disfrutar, para no sufrir, para comprar lo que tenemos que comprar, porque aquí necesitamos, pero no para andar en el deleite ni en la inmundicia, para guardarnos y ser testimonio en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que nos encontremos. Vayamos a Santiago 4. Versículo 7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí nos enseña nada más que hay una manera de cómo resistir al diablo. De otra manera no lo podemos nosotros resistir ni confrontar. Dice que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a su voluntad, que nos sometamos a su verdad, que caminemos en su caminar. Cuando tú te sometes a Dios, tú estás bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que te guarda, Él es el que te cuida y Él es el que te protege. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quieres que te defienda? Tienes que caminar en su plan y en su propósito divino y celestial. ¿Y qué va a acontecer? Vas a poder resistir al maligno. Y cuando tú lo resistas, ¿qué? Él va a huir, porque Él sabe quién eres y de quién eres. Eso es lo que tiene que entender la iglesia. Porque cuando Pablo estaba predicando en Hechos de los Apóstoles, Pablo decía, en el nombre de Jesús te reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno. Y los 7 hijos del sacerdote Escevas querían hacer lo mismo. Y el espíritu inmundo que estaba en esa persona, le digo, conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y saliendo el espíritu inmundo, a todos los avergonzó. Los mandó hasta desnudos. Satanás sabe quién eres. Que no te engañe. Si hay poder, Él no se presenta, no se para. Donde hay una religión y una tradición, como en estos hijos de tal Esceva, los encueró y los mandó desnudos. En lo que estamos predicando y estamos enseñando es el evangelio del reino. Por eso el apóstol Pablo decía,
el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Tú tienes que mostrar el poder que Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que habita en la vida de cada uno de sus hijos. No es otro, es el mismo. No hay tantos, nada más hay uno. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si tú no buscas a Dios, tú eres el que lo necesitas. Yo soy el que tengo la necesidad. Y como persona que yo lo tengo que buscar su rostro, tengo que humillarme. Y cuando lo encuentres ya no lo sueltes. Cuando lo encuentres, Él también te va a recibir. Él te va a aceptar tal y como tú eres. No te va a dejar tal y como tú eres. Porque cuando uno llega uno todo frustrado, llega uno todo destruido por la droga, por el alcohol, por las decisiones equivocadas. Él no te va a dejar como estás. Él va a empezar a trabajar en tu vida. Él va a empezar a renovar y a transformar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de caminar. Y te va a dar una mente amplia para que puedas soñar. No con una mente corta, con una vista corta. Para que sueñes. Porque el ser humano ha nacido para soñar. Todo ser humano aquí en la tierra tenemos que soñar. La persona que no sueña, pues es la persona que no ha nacido. Tienes que soñar en tu futuro, para tu familia, para tus hijos, para edificar, para construir. Ya buscamos a Dios y Él se va a dejar encontrar. Y qué glorioso que es que caminemos junto con Él. Porque Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, ¿qué dice su palabra? Nada nos faltará. El problema es que si no es nuestro pastor, todo nos falta. Todo nos duele. Estamos ahí todos quejumbrosos. Estamos ahí que no tenemos trabajo. Pero no se dan cuenta que son las decisiones equivocadas que han tomado y que siguen actuando de la misma manera. Porque si tú dejas que Jehová sea tu pastor, tú te debes de someter a su voluntad. Y Él te va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre. Él te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. Y por eso la iglesia está como está. Porque ya no me la toman como una religión. No. En la iglesia de Jesús hay poder. Y eso lo debemos de manifestar con hechos, con testimonio y con palabras. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Si tú estás pecando y pecando, ¿cómo tienes tus manos? Tus manos están sucias, tus manos están llenas de manchas, llenas de arrugas, llenas de pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es humillarte, pedirle perdón a Dios, para que tengamos y alcancemos misericordia. Y de esa manera purifiquemos nuestro corazón, para que Dios nos dé lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Él tiene bendiciones a diestra y a siniestra. Él no la da como el hombre la da. Él lo multiplica y la fructifica. ¿Quién puede contar la arena de la mar? ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Quién? Así de innumerables como son, así son sus bendiciones que tiene preparado para cada uno de nosotros.
Tenemos que tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones, como quiere el tiempo va avanzando y los días se están acortando. Pues vamos a llegar a la vejez donde nos van a faltar fuerzas, nos va a faltar aliento para seguir adelante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vas a decir que fue Dios cuando fueron tus decisiones equivocadas que tomaste tú? Las que te tienen como estás. Eso no es así. Dios nos quiere aptos para servirle y preparados para hacer su voluntad. Que aún en nuestra vejez estaremos fuertes y vigorosos como las palmeras y los cedros del Líbano, para predicar y engendrar hijos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos a Efesios capítulo 5. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, ¿quién es la luz? ¿Quién es el Padre de la luz? Es Jesucristo. Cuando la luz llega no hay cosa que quede en tinieblas, no hay cosa que no se sepa. Todo se sabe en su momento. Aún lo que esté oculto, cuando llega la luz, esa mentira, ese engaño, sale a la luz. Y la verdad se va a poner sobre toda mentira y sobre todo engaño. Cuando llega Jesucristo a tu vida, ya no debe de haber engaño, ya no debe de haber mentira. Y esto es lo que nos está enseñando, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Todo, no dice que unas cosas, todo lo puedes ver. Y por lo tanto, como todo lo puedes ver, todo lo que ves tiene que ser verdad. Porque el que es la luz es Jesús. Y cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Cuando las tinieblas están obrando en tu vida, hay engaño, hay mentira, hay falsedad. Pero cuando Jesús llega, las tinieblas huyen. Y dice que todo es visible. Todo podemos ver. Lo bueno de lo malo. Podemos discernir lo bueno de lo malo. Y le dice a la iglesia Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. De los que están dormidos son de los que caen en la trampa. Son de los que están enlazados en la red. ¿Sí? Todos aquellos que vienen y que están dormidos son de igual manera aquellos que están muertos como está el mundo. El mundo que no tiene a Dios está muerto espiritualmente. Lo que le falta es que muera físicamente. Y eso es lo que está hablándole aquí Pablo a la iglesia de Éfeso. Tú estás dormido, estás entre los muertos. ¿Sabes qué? Pues ¿qué diferencia hay? Si aquellos que están en el mundo están muertos espiritualmente, tú que estás metido también de igual manera estás. O sea, ¿sabes qué? Levántate. Primero despiértate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, busca el reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. Todos los que están dormidos están enlazados. Están enlazados, están en la trampa, están en la red del engaño, de la mentira, de la falsedad. Y muchos creen que están haciendo las cosas bien. Y eso no es verdad. La verdad está establecida aquí en su palabra. ¿Sí? Aquí venimos a estar alertas. ¿Sí? Alerta siempre, orad, velar sin cesar, siempre alerta. Porque si estás dormido, llega el león, te va a devorar. Te va a devorar. No importa que estés metido aquí en la iglesia, te va a robar y te va a destruir. Y si eres uno de esos, pues mejor ponte a cuentas. Porque si tú eres hijo de Dios, Él no va a permitir que el mal llegue a tu casa. Que la maldad quiera traspasar la puerta para entrar a robarte lo que Dios te ha dado.
porque el que te lo roba no es Dios, es Satanás. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Te tienes que examinar. Tienes que tener cuidado qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. ¿Cuál es la manera y tu comportamiento de vivir? ¿Para agradar al Rey de Reyes o para estar en la inmundicia? Cada quien se debe de examinar. Porque hay maneras de vivir aquí en este mundo. Y la manera de vivir del que vive en el mundo no, es muy diferente. Nada tiene que ver una cosa con otra. Así como dice su palabra, nada tiene que ver las tinieblas con la luz. ¿Cuál es tu manera de vivir aquí en esta tierra? ¿Es igual como las que están viviendo allá en lo del mundo? Pues te voy a decir que no estás haciendo nada extraordinario ni nada normal para que seas aprobado delante de nuestro Señor. Vas a ser una persona que va a ser reprobada y rechazada porque no has entendido el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de qué hablamos, qué es lo que sale de la boca de nuestro corazón, cuál es nuestro testimonio de nuestra persona. Guardarnos de toda maldad, guardarnos de toda mancha, de todo pecado. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. El necio es el que vive como el mundo vive. El sabio es el que agrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dos clases, dos tipos de personas. ¿De cuáles eres? ¿De los sabios o de los necios? ¿De los que se enlazan solos? Esos son los necios. Esos solo se enlazan. Ellos no tienen que venir a enlazar. No, ellos solo se enlazan. Ellos solos van a la red, ellos solos van a la trampa. Nosotros tenemos que vivir como sabios. Que seamos la alegría y la sonrisa de nuestro Señor Jesucristo. A través de un testimonio irreprochable aquí en este mundo. Y dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. No dice desaprovechando, dice aprovechando cada momento oportuno porque los días son malos. Si tú los aprovechas, si tú eres sabio e inteligente, esos días malos no van a llegar a tu vida. Esos días malos van a llegar para la persona necia. Pero si tú eres una persona inteligente, van a llegar bendiciones a raudales a tu vida. ¿Sí? Porque si tú amas a tu Padre, de igual manera y con mayor intensidad el Padre ama al Hijo. El Padre lo da todo por el Hijo. Y el Padre, que es el dueño de todo, dice que lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que tiene preparadas para quienes le aman. Él ya tiene preparadas las bendiciones. Él nada más está viendo tu proceder y tu caminar aquí en la tierra. ¿Quieres ser de bendición? Haz lo que te enseña nuestro Señor. Si no, tú solo lo pagarás. Tú solo lo vas a pagar. Siempre los días son diferentes uno de otro, pero el para qué hace su voluntad. Cada día su bendición va a venir en aumento en nuestras vidas. Y si comenzamos en nada,
el día de mañana seremos testimonios de que con Dios somos más que vencedores. ¿Sí? De que toda aquella gente que sabía y que conocía nuestra vida y donde nos encontrábamos, pues gracias a Dios y gloria a Dios que ahora Él nos tiene en otro lugar. Ahora Él nos ha exaltado como a Él le ha placido. Y aunque a muchos no les agrade y no les guste, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Sí? Porque esa es su palabra. Su palabra es indubitable. Él no puede transgredir. No, Él lo que dijo, Él lo va a cumplir. Y vamos a ir terminando en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Le está diciendo Pablo, Timoteo, ¿sabes qué? Con humildad a tus enemigos, porque los que no hacen la verdad, los que no son hijos de Dios, son adversarios de nosotros. Le digo, ¿sabes qué? Háblales con humildad y enséñales la verdad para ver si Dios tiene compasión de ellos y se arrepientan y alcancen misericordia. Pero ese es el plan y el propósito que tú debes realizar. Nosotros tenemos una función que desarrollar y que cumplir aquí en este mundo. No con arrogancia, no. Así humildemente debes corregir a los adversarios. ¿Por qué? Porque no están corregidos, están todos torcidos. Y para corregirlo es la palabra. Para redarguir la palabra. Para el crecimiento es la palabra. Le digo, ¿sabes qué? Mira, con la palabra corrígelos. Con esa humildad que Dios te ha dado, enséñale la verdad. Para que de esa manera puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que conozcan quién es la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Para que conozcan a Jesús. ¿Para qué les sirve conocer a Jesús? Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El que no conoce la verdad está sumido en la trampa de Satanás. Y no está, que si quieres o no quieres, no, está sumiso a su voluntad. Quieras o no quieras. ¿Eres esclavo de Satanás? ¿O eres esclavo de Jesucristo? Tú eliges, tú decides de quién quieres ser esclavo. Aquí no se trata de que si quieres. Aquí tienes que decidir y después de decidir tener que restaurar esa relación. Restaurar esa comunicación y empezar a hacer su voluntad para que Él haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Tiene cautivos, estás cautivo, estás presa, estás encarcelada, sumisos a su voluntad. Y si Él te dice, vete allá, no te vas a decir que no, vas a ir como un corderito, vete a matar, vete a robar, vete a destruir. Si eres esclavo de Satanás, por eso hoy en día lo que vemos en nuestra ciudad, en nuestra nación, porque son esclavos y están sumisos a la voluntad de Satanás. Y Satanás, ¿qué? No vino a dar vida, Él vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Hoy en día, ¿qué se manifiestan? Que mataron uno en la colonia, que mataron, es el pan de cada día. ¿Y a quiénes son los que? No es Dios que los está utilizando, es Satanás quien los está utilizando. O sea, no es de que queramos, aquí tenemos que decidir nosotros. ¿Quién quiere que guíe tu vida? Porque dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te guía, te tengo que decir que no eres hijo de Dios. Porque tú estás haciendo tu voluntad
y no la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, tú estás sumisa y estás cautiva y encarcelada a la voluntad de Satanás. Aquí no se trata de que si quiero o no quiero. Aquí se trata de que ya donde estás, ya estás. Si tú te sientes contenta de estar en los lazos de Satanás, estar cautiva a la merced de Satanás, pues esa es tu decisión. ¿Sí? Si tú te sientes que estás bien así, es tu decisión. A final de cuentas tú pagarás. Y cada uno de nosotros va a pagar acorde a la decisión que nosotros hayamos tomado. Pero si nosotros tomamos la decisión de caminar en su voluntad, nuevas cosas vendrán. Cosas maravillosas resplandecerán en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra descendencia. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.